En esta tarde vamos a seguir hablando acerca de la duda, de las implicaciones que tiene en nuestra vida, en nuestra forma de pensar, y también cómo la apologética nos puede ayudar en medio de la lucha con ella, con la duda. Bíblicamente hablando, hay diferentes palabras y contextos para la palabra duda. Uno de sus significados es estar en dos mentes, como la que describe Santiago en su primer capítulo. Vamos a leer Santiago 1, versículos 5 al 8. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Este tipo de duda del que está describiendo aquí Santiago es ese lugar entre la incredulidad y el creer. Es ese lugar entre la fe y la no fe. Cuando dudamos, podemos dudar entre la incredulidad o dudar de la fe. Dudar de la incredulidad, del no creer, o dudar de la fe. Y la apologética puede ayudarnos en las dudas de la fe, eliminando algunas de esas preguntas que realmente nos pueden crear angustia, frustración, inquietud. ¿Por qué dudamos? Podríamos preguntarnos. ¿Por qué surge la duda? Uno de los detonantes de la duda es a veces no entender el contexto bíblico. Y podríamos llegar a pensar que de alguna manera esas circunstancias y esas situaciones del contexto bíblico nos llevan a un aparente ridículo. Y hay muchas situaciones en la Biblia con la que es difícil identificarlo en nuestro contexto del siglo XXI. Es difícil entender así en una primera lectura, a bote pronto, lo que significa y poderlo aplicar directamente o podernos identificar como seres humanos del siglo XXI. Porque una realidad que podemos ver a lo largo de la Escritura es, de alguna manera, ver a Dios invitándonos a hacer cosas que a bote pronto no comprendemos, hacer cosas que para nosotros sería hacer el ridículo, o lo que es lo mismo, que para nosotros no tienen sentido. Nos pide que hagamos cosas que no tienen sentido, como por ejemplo el hecho de Josué, de que caminara, como describe Josué 6, 1 al 5, durante una semana, una vez al día, alrededor de la muralla, y el último día, el séptimo, que caminara 7 veces. Podemos imaginar a Josué hablando con su ejército y diciéndole lo siguiente: ya tenemos el plan de combate, vamos a caminar alrededor de la muralla de la ciudad una vez al día, y al terminar el séptimo día lo haremos 7 veces. ¿Está seguro de eso, Josué? Mi general, ¿está usted seguro de lo que está diciendo? Sí, ese es el plan de combate. Y lo que quiero que hagan además es tocar los cuernos el último día, mientras damos las 7 vueltas. Y en el toque final, cuando este se prolongue, todo el pueblo se pondrá a gritar. Adelante con ello. Y eso fue.
lo que le pidió Dios que hiciera. Que realmente, si lo planteas así, fuera de contexto, dice, ¿y esto qué es? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo no sé si llegaría al tercer día de dar la vuelta a aquella, sintiéndome ridículo, a aquella muralla, ¿verdad? Si no entiendes el contexto, el sentido, el por qué Dios les dijo aquello. Otros ejemplos los encontramos en lo que Dios también, les pedía a los profetas. Por ejemplo, en el mismo libro de Josué, en Josué 3:13, el hecho de pisar el río Jordán para que el agua se separara. Los sacerdotes llevarán el arca del Señor, el Señor de toda la tierra. En cuanto sus pies toquen el agua, la corriente de agua se detendrá río arriba y el río se levantará como un muro. Otro ejemplo es lo que le pidió a Ezequiel, que lo leemos en Ezequiel 4:4-6. Ahora acuéstate sobre tu lado izquierdo y pon sobre ti los pecados de Israel. Cargarás con sus pecados todos los días que permanezcas acostado sobre ese lado. Te exijo que cargues con los pecados de Israel durante 390 días. 390 días, un día por cada año de su pecado. Cumplido este tiempo, date la vuelta y acuéstate sobre el lado derecho 40 días, un día por cada año del pecado de Judá. O por ejemplo, cuando le hablan a Amán, ve al río y sumérgete. Y aquí nos surge la pregunta, oye, ¿cómo actúa Dios en nuestro mundo? Parece que de alguna manera actúa a veces sin sentido, que nos invita a hacer el ridículo, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, cuando le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. En Génesis 22:2 leemos, toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto ama, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Hay cosas que no entendemos a primera vista, pero cuando las entendemos, cuando entendemos lo que hay detrás, cuando entendemos su contexto, cuando entendemos lo que hay detrás de la escena, lo que Dios está haciendo, entonces nos ayuda a comprenderlo, a entender lo que Dios quiere hacer, a comprender el propósito y la intención de Dios detrás de esas acciones. Vamos a acercarnos de nuevo a la historia de Abraham e Isaac. Es un texto difícil de asumir y nos produce luchas, sobre todo cuando lo leemos por primera vez. Nosotros, como creyentes, evidentemente destacamos la fe de Abraham y lo ponemos como ejemplo, una gran fe, ¿verdad? ¿Cierto? Pero suponte tú que si alguien viene aquí a la oficina de la iglesia, me dice, oye Pepe, quiero hablar contigo, y que quiera hablar conmigo como pastor, y me dijera, ¿sabes una cosa, Pepe? En estos días he tenido una visión y me siento guiado por Dios. Claro, mis oídos se abrirían, mis ojos también, atento a lo que me va a decir, y sigue hablando y me dice, oye, tengo miedo, pero necesito que ores por mí. Dios me mostró que quiere que vaya a sacrificar a mi hijo. Tú imagínate, en ese momento, ¿cómo puedo reaccionar yo? ¿Qué piensas? Pues no puedo pensar otra cosa que está loco. Y si estoy seguro que lo va a llevar a cabo, pues no me quedaría otra que llamar a la policía. ¿O no? Pero la pregunta surge, ¿por qué Abraham puede hacerlo? ¿Por qué pensamos que Abraham, al hacer esto mismo, es un héroe de la fe? ¿Qué hace que su historia sea diferente? Que al hacerlo sea un hombre de fe. Pues precisamente el contexto. Y para ello hay que entenderlo. El entorno
y la comprensión de lo que está pasando en el propósito general de Dios. No podemos pasar por alto que Abraham vivió en un contexto en el que el sacrificio de niños era algo común para aquella sociedad, común en aquel momento, común para él. Y por lo tanto, Dios se encuentra con él en un contexto que era comprensible para él y le dice: quiero que vayas a sacrificar a tu hijo. Y el sacrificio de niño habría sido la forma en que cualquier padre podría haber mostrado su compromiso con su Dios. Sí, por horrible que fuera, pero era aquel contexto. ¿Y qué hace Abraham? Pues sigue fielmente al Señor, y cuando está a punto de hacerlo, Dios lo detiene y le dice: no lo haga, yo proveeré de sacrificio. Como diciendo: mira, Abraham, no soy como los otros dioses, no te pido que proveas de un sacrificio, yo proveeré de sacrificio. Y así lo hizo, de esa manera. Pero no solamente eso, Dios lo haría, y con el tiempo lo hizo también en la persona de Jesucristo. Dios proveyó un sacrificio por nosotros, para morir en nuestro lugar. Y es ahí, en todo ese contexto, que tiene sentido lo que Abraham hizo y lo que Dios le pidió a Abraham. Puede dar la sensación que Dios nos pide que hagamos cosas que no siempre tienen sentido. Pero si entendemos el contexto y el propósito general de Dios, lo tiene. Y es uno de los detonantes de la duda, puede ser ese aparente ridículo que a veces determinadas situaciones que aparecen en la Biblia, pues nos pueden llevar a crear duda. Otro detonante para las dudas, que puede crear duda, pueden ser las injusticias de la vida. También nos pueden crear duda. Miramos al mundo y decimos: oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Dónde está Dios? Vemos, pues, esos desastres naturales que tienen lugar, como pueden ser tsunamis, terremotos, tornados, y vemos tragedias. Y pensamos: oye, esto no tiene sentido. Miramos guerras como las más recientes, o la que más cercana de alguna manera está de nosotros, Rusia y Ucrania, persecuciones, injusticias sociales, regímenes como Corea del Norte, China y otros muchos, de represión, de injusticia, tanto en este momento como a lo largo de la historia. Y nos preguntamos: ¿dónde está Dios? Y la gente, claro, de alguna manera se confunde y eso les crea dudas. Estaba hablando hace un ratito con Alberto y hablábamos también de la situación política actual, de las leyes que se están aprobando, del rumbo en el que está yendo nuestra sociedad. Y surge esa pregunta: oye, ¿dónde está Dios en medio de todo eso? O, por ejemplo, el sufrimiento insoportable que la gente experimenta, pues también provoca esa pregunta: ¿Dios realmente existe? Y si existe, ¿por qué no aparece? ¿Por qué no se presenta? Y en el libro de Job encontramos esta realidad. Es como si Job tuviera que atravesar, pues, por esa horrible prueba de sufrir más que nadie en la historia del ser humano, exceptuando a Jesús, con el único propósito de que cuando pasamos por tiempos difíciles nos demos cuenta de que Dios puede ayudarnos, de que Dios está ahí. Vemos en el libro de Job un sufrimiento insoportable, que incluso hizo que el mismo Job se planteara preguntas. Y el sufrimiento puede hacer eso en nuestra propia vida. Las contradicciones aparentes en la Biblia pueden crear
dudas en nosotros. También, por ejemplo, creyentes que no viven de una manera que corresponda a lo que dicen que son, de una manera pues que corresponda a lo que es ser cristiano de verdad. La hipocresía, también ese tipo de cosas pueden crear dudas en nuestra vida. Por eso decíamos que las semanas anteriores que la apologética comienza por nuestro testimonio personal. Y todo tipo de cosas pueden contribuir a nuestras dudas. Por eso necesitamos también que la apologética nos ayude a dar respuesta, a hacer frente a nuestras dudas, a calmar nuestras dudas, a entender y a comprender esas situaciones para poder seguir adelante. En las próximas semanas veremos buenas respuestas que pueden ayudarnos con nuestras preguntas, con esas dudas, respuestas que nos pueden ayudar a nosotros hoy, en pleno siglo XXI, como han ayudado también a la Iglesia a lo largo de la historia, en las que las personas han encontrado pues consuelo, esperanza e inspiración para poder seguir avanzando en medio de sus dudas. Y no podemos olvidar que hay mucha gente que ha luchado y que está luchando con la duda. La duda no es un problema cristiano, como hemos comentado anteriormente, es un problema del ser humano. Grandes apologetas han luchado con la duda, también teólogos, filósofos, incluso en la Biblia vemos ejemplos como Juan el Bautista, que vimos la semana pasada, Tomás, Pedro, Abraham. Muchos hombres y mujeres han luchado con la duda y lo siguen haciendo. La realidad es que si eres alguien que le das vuelta a la cabeza, si eres alguien que cuestionas algunas cosas, que piensas, vas a encontrarte con la duda en algún momento de tu vida. Y con todo esto, no estoy tratando de celebrar la duda, ni estoy diciendo que sea algo fantástico, pero sí que nos demos cuenta que es parte del ser humano, que es parte de nuestra realidad. Y la apologética es una herramienta que nos va a ayudar a gestionar, a lidiar con esa realidad, como vamos a ver a lo largo de toda esta serie. Y mi oración es que el Señor nos permita que vayamos encontrando esas respuestas a nuestras dudas, que no le tengamos miedo, sino que las llevemos a Jesús para que podamos seguir creciendo en confianza y en cercanía a nuestro Dios. Amén.